Buenas tardes, mis hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Aquí estamos otra vez para compartir juntos la palabra en algo que yo espero para ustedes sea de bendición. Y en medio de todas estas cosas, sintiendo el ambiente que tenemos en nuestro país, en Venezuela, dadas las circunstancias que se han dado, me he dado por comunicarme con Dios, orarle al Señor, a esperar que me dé una palabra para todos ustedes, ¿verdad? Y confiando en todas esas cosas me voy a esta expresión. Confiando en Dios. Confiando en Dios. Dejaremos atrás las dudas, dejaremos atrás todas las cosas que pudieran habernos atacado en un momento u otro y simplemente vamos a confiar en Dios. Tenemos una condición de una crisis que se nos desata en un país dividido, en dos pensamientos, dos ideas, y quiero estar bien claro, no hay una tendencia por ninguna de las dos, estoy agarrado de lo que el Señor me ha mostrado y que quiero señalar a todos ustedes. Es como que si estuviéramos en medio de una crisis que se puede vivir en cualquier circunstancia, y las circunstancias como tales de las crisis nos llevan a que las cosas se dan en medio de lo que es angustia, temor, este tipo de cosas. Para mucha gente estaría muy presente, ¿verdad? Y eso lo producen las circunstancias que estamos viviendo en este momento. Perdemos la fe. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede en medio de todo esto? Y no confiamos prácticamente en nadie. Ya todo se va a nuestras propias ideas, a nuestro propio parecer. Si nos vamos a la palabra, pensaríamos, pero una persona cristiana no debería estar pasando por todo esto. Deberíamos estar como fuera de todos estos ambientes, de todas estas cosas. Sin embargo, me consigo en el libro de Hechos, el capítulo 27, una historia, un relato, que espero que si usted tiene su Biblia lo pueda leer y confirmar junto conmigo lo que hasta ahora estamos hablando, ¿verdad? Un hombre de Dios, Pablo, un hombre que predicó la palabra, al cual Dios usó poderosamente, se ve involucrado en una situación, un momento difícil en su vida, cuando tiene que hacer un viaje en barco donde lo llevan hasta Roma porque tiene que ir preso. Esa es una situación que le toca vivir a este hombre, un momento bien duro que vamos a detallar en esta reflexión. Pablo en su tiempo, cuando tuvo que predicar la palabra, cuando se convierte al Señor, es el momento cuando Nerón es el emperador en Roma, el emperador más siniestro, más cruel que tuvo Roma. Nerón fue capaz de prender a Roma y culpar a los cristianos después. Nerón era un temperamento que mató a su mamá porque le dijo que cantaba feo. En fin, lo que Pablo predicara en medio de todas las cosas, a él lo iba a incomodar cualquiera que fuera la circunstancia. De hecho, es en el imperio de Nerón, el gobierno de Nerón, cuando Pablo muere ya decapitado allá en el pueblo de Israel, en medio de todas las cosas. Pablo es enviado preso, me dice el capítulo 27, el versículo 1 en adelante, dice: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, y embarcándose en una nave adramileña que tocaba puertos en Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, Macedonia y Tesalónica. Era necesario, de acuerdo a lo que la palabra del Señor acá señala, que él fuera a Roma. De hecho, Pablo escribe estando en prisión varias de sus cartas más importantes, y estando en Roma, allí él enfrentó la justicia, donde fue acusado en medio de tantas cosas. Pero en este caso puedo ver como, siguiendo lo que era la voluntad de Dios, en este sentido, cómo Dios lo enviaba de una forma u otra, ¿verán? Él sabía que la travesía iba a ser dura, sabía que la travesía iba a ser difícil, y después de pasar por distintos puertos y sentir lo que era la presión del mar en aquel momento, él advierte a la gente, dada su experiencia, y señores, no me parece que podamos seguir en medio de todas las circunstancias. El capítulo 27, desde el versículo 9 al 11, me consigo que Pablo le dice: y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado, ya el ayuno de Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, no veo que la navegación va a ser en perjuicio con muchas pérdidas, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Pablo le da una recomendación: señores, mira, las cosas no están tan fáciles para que nos vayamos en esta navegación. Pienso que es mejor que lo pensemos de otra manera, pero hay gente que dice: usted no sabe nada de eso. Así como cuando tú le hablas a una persona del Señor y le dices que se convierta, porque si no vas a perderse irremisiblemente, y cualquiera te dice: nadie ha regresado de allá, ¿qué sabe usted de esto? En fin, tantas cosas que se pueden acumular en este sentido. Pablo les decía a ellos: señores, no es bueno que iniciemos esta travesía hasta allá, hasta Roma, porque las cosas se pueden poner difíciles. No fue oído.
escucharon a otros. También vemos entonces que llega el momento, desde el versículo 14 al versículo 20 de este capítulo 27 de Hechos, cuando las cosas se van dando cada vez peor. Si se los leo, pienso que es la mejor explicación que pueden tener. Capítulo 27, versículo 14 al 20, y dice: pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner para el viento, nos abandonamos y a él nos dejamos llevar. Y habiendo corrido en sotavento de una pequeña isla llamada Claudia con dificultad, pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron los refuerzos para ceñir a la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo el sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Parece mentira que un apóstol como Pablo escriba esto, cuando las cosas pensamos, nosotros pudo haber orado y Dios pudo haber actuado de una manera. Dios nunca nos va a dejar. El Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pasando por la crisis que sea, los momentos más duros que sea, siempre tendremos al Señor de nuestro lado. Cuando Él ha prometido que así será, vamos a creerle, tengamos esa confianza. Es como cuando usted se monta en un avión, cuando usted tiene su confianza puesta en alguien que ya sabe lo que va a hacer. Bueno, nuestro Dios es superior a todas esas cosas. Él ha prometido estar con nosotros en medio de cualquier circunstancia. Siempre será bueno entender eso. Nos montamos en un avión porque sabemos que el piloto conoce su oficio, y así en otro, en un mismo autobús que sea de 2 pisos, usted se monta en la parte alta y tiene que tener la confianza de que aquel hombre que va a arrancar ese autobús por toda una noche, usted durmiendo allí, sabe lo que debe tener confianza. La misma confianza, o mayor aún, debes tenerla en Dios, que te dio la vida, que te permite vivir, que te permite andar, y saber que el Señor no te va a dejar en ninguno de esos momentos. Le tocó vivirlo a Pablo, ¿verdad? Día y noches de angustia, días y noches sin dormir, ni siquiera comer. Ellos solos sobrevivieron ante aquella situación tan difícil y tan dura que les toca a estas personas tener. 270 y tantas personas estaban allí viviendo los momentos más difíciles, los momentos quizás de mayor angustia, de mayor agonía para ellos. ¿Cómo puede ser? Yo lo más que me he montado en una embarcación es en un ferry para ir a Margarita. De resto ni siquiera me lo he hecho para estos viajes que hacen a las islas aquí cerca de Chichiriviche, por estos lados, ¿verdad? A los cayos que llaman. En la mañana la lancha va muy serena, muy tranquila, pero en la tarde, cuando se regresa a las olas y las cosas, el temor es muy grande. A mí no me gusta normalmente esto. Tengo mucho temor porque es mucha agua, cualquiera puede ahogarse allí. Pablo andaba en esa embarcación, mar abierto. Era llevado a Roma, iba llevado preso. Allí el momento era duro, el momento era difícil. Fueron arrojando las cosas que tenían para aligerar la nave. Ya no tenían comida, ya no tenían una cosa, y cada vez era más duro. Pablo pudo entender en el corazón de aquella gente lo duro que les había tocado vivir hasta aquel instante. Y si me voy del versículo 21 al versículo 26, es interesante que veamos que entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio de pérdida. Mire cómo Pablo se lamenta con todos ellos allí. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Pablo se constituía como la garantía de vida de todos aquellos. ¿Y sabe por qué? Miren cómo le dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Señor, de quien soy y a quien sirvo. Está hablando, apelando a su fe. Y diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Mi hermano, entienda, usted es garantía de fe para muchos. La bendición llega a tu casa, llega a tu vida porque tú amas al Señor. Puede ser que los que están alrededor ni siquiera crean en Dios, pero tú eres la garantía de que la bendición llega hasta ellos. Pablo, en medio de aquella embarcación, en medio de aquella nave, aquella barca que los lleva a todos ellos, y cada vez era más el ataque de la tormenta contra ellos, Dios le dice: no van a perecer porque tú estás allí. Mi hermano,
Tu presencia es sinónimo de bendición donde quiera que te encuentras. Versículo 25 dice: por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Pablo confiaba en la palabra de Dios. En años pasados en este país no se suscribían documentos. La palabra de un hombre era más que suficiente para garantizar cualquier cosa que se hiciera, si fuera un préstamo de mucho dinero. Pablo le creía a la palabra de Dios. Yo te invito a que le creas al Señor. La palabra de Dios está escrita y solo funciona cuando tú la crees. Si no, te sirve para otra cosa, pero cuando tú la crees, Dios está obligado a respaldarte en medio de todas las cosas. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Venid a la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático y a la medianoche de marineros. Allí está señalando que Pablo les está hablando de que las cosas iban a cambiar en medio de todas las cosas, en medio de todo lo que le estaba tocando vivir. Ya quizás la tormenta era menos, los marinos comenzaron a sentir que estaban cerca de la costa y entonces ellos empezaron como a buscarla, prepararon un plan para escaparse y dejarles a ellos allí. Pablo le dice: si esta gente se va, vamos a perecer todos. No es bueno que se vayan. Y por eso una embarcación que ellos cargaban, que les permitía llegar a cualquier costa, fue quitada. Ya no la podían tener, para evitar que se fuera en medio de todo eso. Mis hermanos, la promesa de Dios, la bendición, solo funciona cuando tú confías en ella. Mire, aunque hubo intentos allí de que los marineros se fueran, aunque hubo otras cosas que ellos quizás tuvieron que enfrentar, cuando ya por fin la embarcación encalla, allí ya no puede seguir, sino que queda atascada y la nave se parte, y entonces lo más lógico era que ellos salieran nadando hacia las costas que no estaban tan lejanas. Entonces los soldados quisieron matar a los presos que iban. ¿Qué les parece? Todavía en medio de todo lo que vivían, tenían la amenaza de que los soldados los querían matar. El centurión pensó: no puede ser, vamos a dejarlos que lleguen a la costa, que se salven. Y por eso no intentan contra la vida de ellos. Mis hermanos, podemos conseguir que todavía llegan a la costa allí, y la gente que estaba en la orilla veía todo lo que había pasado, y prepararon una hoguera para que se calentaran. Venían de estar en medio de aquel mar. Se estaban calentando, y Pablo, buscando quizás en medio de las hojas secas allí alguna rama, alguna cosa, mete la mano y una serpiente se le cuelga de la mano y lo muerde. ¡Qué terrible! Los que estaban allí dijeron: mira, este era el pavoso, este es el hombre por el cual estas cosas han pasado. Porque así es, te señalan cuando las cosas pareciera que no son del agrado de todos ellos. Esperaban que se muriera. Pablo no se murió. Entonces pensaron que este hombre, esto es un Dios, y quisieron adorarlo. Miren cómo se dan las cosas. Pablo llega de esa manera a la isla de Malta, de la cual sale después rumbo a Roma para cumplir su cometido como estaba planteado. Mis hermanos, llegaron a tierra con la bendición del Señor, y como les dije, el diablo todavía quiso hacer de las suyas. Hoy, mis hermanos, el diablo quiere tomar control de este país, de tu familia, de todo. Y va a sembrar la discordia, va a sembrar el odio, va a sembrar tantas cosas. Vamos a confiar en Dios. Vamos a creerle al Señor. ¿De qué manera lo va a hacer? No lo entendemos. Dios ama esta tierra. Nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En medio de la crisis, como quiera que se nos presente, el Señor será nuestro ayudador. Confiemos solo en Él. Confiemos en el Señor. Y es interesante que aquí la palabra me habla de un suceso que se da, que llaman Euroclidón, es el nombre que le dan a este ventarrón. Es una especie de espíritu, que llamarlo de alguna manera, que trae consigo arrebatos, impulsos, ansiedad, todo eso. Eran vientos huracanados que en medio del mar atacaban cualquier embarcación. Hoy quizás es lo mismo que te ataca a ti, a odiar, a despreciar, a decir cosas de unos y de otros, cuando nosotros como cristianos debemos agarrarnos del Señor y decir como dijo Job: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esperemos y confiemos en el Señor. No pidamos de una forma como la palabra no me lo respalda. Vamos a pedir la voluntad y dirección de Dios en medio de todo. Confiemos solamente en el Señor. Dios le place de una forma u otra, y así lo hará. No somos nosotros quienes nos vamos a levantar a pedir que las cosas se den como a mí me place, porque Dios es omnisciente. Él sabe lo que ha de pasar hoy, mañana, pasado y siempre. Por eso tenemos nuestra fe puesta en Dios. Pablo le dijo a aquella gente: no va a morir ninguno. Y aquello hice que ellos cobraran ánimo, hasta comieron, se tomaron con más entusiasmo las cosas. Alguien les había dado una palabra. Hoy hay gente buscando que usted le dé una palabra.
que le digas, vamos a confiar en Dios, vamos a creer en el Señor. Y algunos dirán, ¿hasta cuándo? No he visto que no, vamos a creerle a Dios, que Él ha sido nuestro ayudador y siempre estará con nosotros en medio de la crisis. Señor amado, muchas gracias porque yo sé tú has sido mi ayudador en medio de todo esto. Me toca vivir en un país que está en medio de una situación dura, cuando hay tanto rencor y temor de uno y de otra parte, familias divididas, cosas que se dan. Oh Dios amado, pero aquí vivimos y aquí estamos y esperamos en ti. Es como una embarcación que ilustra aquí el apóstol Pablo en el libro de Lucas, en el libro de Hechos, capítulo 27, ¿verdad? Pareciera que nos estamos navegando una embarcación que se llama Venezuela, que va de esta embarcación tú tomarás el control, traerás bendición a nosotros, no en favor ni de uno ni de otro, porque tú no eres de partidos ni de cosas como esas. Tú eres un Dios de amor que nos ama y a ti te creemos y tú vas a actuar en medio de todas las cosas. Pido, Señor, que tú derrames tu espíritu de sensatez, de tranquilidad en medio de todos, porque tú nos amas y creemos que tú lo vas a hacer. Derrama de tu amor y tu misericordia en medio de todos nosotros. Permítenos creerte a ti, Señor, y que las cosas que sucedan las aceptemos como tú las has planteado. No permitas que haya ningún tipo de actividad en este país que vaya en una dirección en la que muchos puedan perder hasta la vida. No queremos que sea así. Queremos ver la dirección y la voluntad de Dios en todo. Gracias porque sabemos tú lo vas a hacer. Confiamos y creemos en ti. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Mi hermano, envíame tu comentario, envíame tu opinión. Si lees este pasaje, mejor todavía. Capítulo 27, capítulo 28, es una historia preciosa, una narración que hace Pablo de una manera espectacular, usando términos marinos que nos permiten ubicarnos prácticamente con él en medio de todo aquello. Hazlo, mi hermano, me gustaría compartir tu opinión, que me digas de qué manera es. Hoy alguien me dijo algo que me gustó mucho. Decimos la palabra, no sabemos a quién va a llegar. Y llegó a alguien que partió y que ya no está. Y qué bueno cuando puedo saber que le prediqué la palabra, que le llegó y que eso pudo haber cambiado su vida y pudo haber hecho, Señor, el milagro de la salvación. Gracias por eso. Por eso no es un tiempo perdido, no es un tiempo que nadie me paga. Es un tiempo que hago para ti y la bendición viene de lo alto. A ti sea la gloria por siempre en el nombre de Jesús. Envíame tu comentario, 0412-726-9831, ese es mi teléfono. A través del WhatsApp me gustaría escuchar qué me dices. O me escribes a mi correo carlosherdet@gmail.com. Dios me los bendiga, Dios me los guarde.